Y bueno, en el curso, yo le tomo mucho enfoque a la comprensión del texto. Es decir, nosotros aprendemos dos cosas. Trucos, ¿cierto? Ni siquiera son trucos, muchachos. Esas son las cosas que uno hace cuando se da cuenta de las preguntas que están ahí. Pero ustedes le llaman trucos. Entonces, trucos, pero a lo que yo más le hago fuerza es a la comprensión del texto. ¿Por qué? Porque los trucos no le funcionan a todo el mundo. ¿Listo? ¿A quiénes les funcionan los trucos? A los que saben leer. Entonces, a los que no saben leer, los trucos no le funcionan. ¿Por qué? Porque para que un truco funcione hay que saber leer. ¿Ok? Entonces, le trabajo mucho es al análisis del texto, o sea, enseñarles a ustedes a desmenuzar el texto para que cuando se encuentren con las preguntas difíciles, no todas las de CL son difíciles, algunas, sepan cómo desarmarlo y encontrar la respuesta en él. En eso es lo que yo más me enfoco, en la comprensión del texto y en la comprensión de las preguntas, ¿cierto? O sea, que usted lea y entienda lo que le están pidiendo. Entonces, hoy por asuntos pues del afán del tiempo, vamos a tratar de hacer un análisis del texto, un primer acercamiento al texto y después pasamos a la revisión de las preguntas. Listo. No vamos a lograr hacer todas las preguntas en las 2 horas, pero vamos a abarcar las más que podamos. Voy a tratar de no gastarle mucho tiempo a la comprensión del texto. Listo. Comparto pantalla. Ay, Ana, muchas gracias. Te lo agradezco mucho que le tiren a uno esos piropos todos lindos. Para papá. ¿Dónde está? Acá. Listo. Entonces usted llega al día del examen. ¿Y qué es lo primero que usted tiene que saber de ese examen? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando se enfrenta al examen de la Universidad de Antioquia? Tener presente que hay detrás de él una persona. A diferencia de la parte de razonamiento lógico que se corresponde con unas reglas lógicas universales, en este caso de la comprensión lectora, también hay unas reglas lógicas universales, pero que están mediadas por un sujeto, ¿cierto? Y que la subjetividad de este sujeto está presente ahí. Es decir, nosotros no podemos leer a lo que a nosotros nos dé la gana, no podemos leer desde nuestra subjetividad. Tenemos que leer lo que el texto está diciendo y que eso tiene que coincidir con lo que está entendiendo el maldito. El maldito es el nombre que yo le pongo a la persona que diseña las preguntas del examen de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué el maldito? Porque hace unas malditas preguntas, ¿ok? Entonces, mis queridos seres humanos, em, no dejar de olvidar que hay una persona formulando esas preguntas y que usted le tiene que responder a ella. Creo que esa estrategia sirve para romper con el asunto de la subjetividad. Por ejemplo, hoy no vino Diego, en la última clase Diego, estábamos leyendo un meme y Diego era como, ah, sí, ahí dice que los cuentos de antes, los memes de antes eran mejores. Y Diego empezaba a esculcarle, ah, pero si está poniendo este muñequito de esa manera rígida, quiere decir que los que eran mejores eran los memes rígidos. O sea, él empieza a buscar ahí un montón de cosas que no está mal. Pero es que se vuelve una lectura subjetiva, se vuelve una lectura de lo que usted quiere leer. Y en el examen no se puede eso. En el examen se tiene que interpretar lo que el autor está diciendo. ¿Y qué es lo que el autor está diciendo? Pues lo que está en el texto. Pero esto sin escapar de la mirada del maldito. Y quiero hacer una aclaración, espero que no se esté entendiendo mal. Eso no significa que el maldito sea subjetivo, ¿ok? Sino que el maldito tiene eh, tiene su, tiene unas reglas a las que tiene que responder y nosotros hoy la vamos a trabajar. Entonces, comparto pantalla. Comencemos. La modernidad desublima el arte en tanto le integra a la esfera de lo cotidiano y redime la banalidad y la ironía como posibilidad de arte. Todos los temas están en el mismo plano. Todos los elementos pueden entrar en las creaciones plásticas y literarias. La vanguardia incorporará la insurrección con lo establecido a través del juego perverso
de enfrentar los cánones de la sociedad con su lado oscuro, con su bajeza, con la nimiedad, con su sacralizada ridiculez. Lo que le precede y lo que se le opone es descalificado como antimoderno y por tanto como obsoleto y caduco. El individuo libre y la libertad que se invocan son la fuerza misma del modernismo como defensor del orden de la novedad. No tanto el hombre como los derechos de desigualdad se enarbolan para producir una cultura y un arte antiburgués, que libera al artista de la tutela de la iglesia o el Estado como grandes poderes que detentaban la producción del arte. En tanto el arte se libera de esa esfera reguladora de su propuesta estética a través de un control social y financiero. En tanto recaba la supremacía de sus poderes establecidos. El artista es un ser autónomo y la obra aún más. La aparición de un mercado artístico refuerza la posibilidad del arte de desprenderse de estas fuerzas económicas y culturales regidoras. Lo que se ve es cómo las figuras de la modernidad hacen su entrada, liberando la esfera del arte del mecenazgo económico. El consumo de arte se fortalece a través del criterio de arte, la historia del arte, el aficionado del arte, la galería, la exposición. El arte moderno se enraiza en el trabajo convergente de esos valores individuales que son la libertad, la igualdad y la revolución. A partir de lo que Bell denomina eclipse de la distancia, se nos plantea la gran transformación en el sentido estético dentro del modernismo. La búsqueda de quebrar la distancia entre la obra de arte y el espectador llevará a lo que podríamos catalogar como una estética de lo efímero, en tanto busca explorar a través del impacto en el espectador su inclusión como componente más de la obra misma. Las investigaciones de los modernos tuvieron por objeto y efecto el sumergir al espectador en un universo de sensaciones, de tensiones y desorientaciones. En el espacio de discusión, cuando se plantea la dualidad entre los conceptos de belleza y arte, se hace referencia precisamente a las implicaciones de las transformaciones planteadas por el modernismo en la aparición de una nueva conciencia estética. Allí se instaura lo efímero como un nuevo valor, vinculado a la variabilidad de los gustos que marca el empuje de la moda, impulsada siempre por la democratización de la cultura. En tal sentido, el arte no es que sea comprendido o que logre introducir al espectador de lleno en la obra como tal. Es más bien que en la valoración de lo fugaz, en el juego con lo desconcierto del esplendor, se genera una nueva relación con el arte. La conciencia de lo bello se transforma, se codifica, se construye incorporaciones en continua mutación. Precisamente en ese sentido, Lipovetsky cuestiona acertadamente, a mi juicio, el planteamiento de Bell sobre el eclipse de la distancia, pues aunque fuese este un propósito del modernismo, no se logró en la praxis, dada la reacción del shock que la obra producía a los desconcertados ojos del público. Más bien de lo que se habla es de una nueva estética de la recepción, una nueva relación con la obra y su propuesta basada en el correlato que el espectador puede establecer de la obra. Entonces, no vamos a analizar todo el texto, ¿cierto? Vamos a analizar el primer párrafo. Esto como una muestra de algo que usted tiene que hacer siempre que lee y con todos los párrafos. Y que aparte lo debe de practicar, no lo debe, no y que si se dedica a practicarlo a tal punto de que se le vuelva un asunto autónomo, ¿qué el beneficio le va a traer para el examen? Que lo haga en menos tiempo. Porque usted logra detallar la información con tal precisión en el texto que cuando llegan las preguntas son pocas las veces que tiene que regresar a revisarlo. Porque usted ya tiene resaltada la información y aparte la ha entendido. Sí, es como, por ejemplo, no sé, no sé si este ejemplo, pues a mí me parece coherente, no sé si ustedes lo vean así, y es, yo me acuerdo cuando aprendí a jugar un jueguito a mí me tocó el Nintendo 64. Entonces, en una época donde
pues no tenía el lujo de poder comprar un Nintendo 64, entonces existían unas tiendas a las que uno iba y había un montón de televisores con Nintendo 64 y uno alquilaba una película por 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Entonces uno llegaba allá y cuando llegaba una película nueva, entonces le mostraban a uno cómo es que funcionaba la película. El señor, me acuerdo, fue que Freddy le decía a uno, esto es de tirar, de dar bala, usted va por aquí, con este apunta, con este dispara, con este corre y ya. Y uno arrancaba y hacía todo el juego solo. Entonces la idea es que usted también puede hacer, con lo que le voy a explicar, tome más independencia a la hora de afrontar los textos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con este primer párrafo. Entonces, primero, algo que usted tiene que hacer en su cabeza con toda claridad es que los párrafos están hechos de ideas, muchachos, y una idea va de punto a punto. Entonces, aquí tengo una idea, aquí está la otra idea. ¿Listo? Y tengo una tercera idea, ¿cierto? Esto es lo básico. Y ahora usted me puede decir a mí, profe, ¿qué es una idea? Una idea es una proposición. ¿Cómo así que una proposición? Sí, es una afirmación que puede ser evaluada en que si esta es cierta o no es cierta. Una idea también puede ser una afirmación. Una afirmación es algo que no se puede evaluar. Entonces usted me dice, profe, ¿usted qué me está diciendo? Muchachos, yo lo que le quiero decir es que cada cosita que se está diciendo de punto a punto está expresando una idea. Ya, está expresando algo que el autor quiere decir. ¿Listo? ¿De qué están hechas las ideas? Las ideas a nivel de texto están hechas de sujeto, verbo y complemento. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a esta primera idea, lo primero que tenemos que encontrar es el verbo. El verbo es lo central. La modernidad de sublima el arte en tanto lo entrega a la esfera de lo cotidiano y redime la banalidad y la ironía como posibilidad de arte. Acá hay una coma. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que esta idea que se dio aquí, hasta aquí tiene una pausa. Oh, voy a resaltar con otro color. La modernidad de sublima el arte en tanto, acá se está diciendo, de sublima el arte. Pero acá está. Esto que se está diciendo acá, este es el sustantivo, este es el verbo y este es el complemento. La modernidad de sublima el arte. Cuando dice en tanto, nos está dando a entender que solo pasa o ocurre cuando lo integra a la esfera de lo cotidiano. ¿Sí? Vea la idea acá. La modernidad de sublima el arte. Yo no sé si usted sabe qué significa de sublimar. Yo tampoco denotativamente no sé qué significa de sublimar, ¿cierto? Pero por el contexto de lo que se está diciendo acá, entiendo que de sublimar es como que le está quitando algo. Mírenlo acá. Desublima. O sea, pues que lo desublima. Si es de la partí, soy boba. De sublima, o sea, como que le quita lo sublime. Entonces, la modernidad de sublima el arte en tanto le entrega a la esfera de lo cotidiano. Para papá, lo voy a decir de otra manera, lo voy a parafrasear, que fueron una de las cosas que vimos en las clases anteriores, y era, la modernidad logra que el arte pierda lo sublime cuando hace que el arte se incorpore o sea parte o cuando logra que la cotidianidad entre en él, ¿sí? Entonces, la modernidad de sublima el arte en tanto lo integra a la esfera de lo cotidiano. La pregunta aquí es, ¿quién es lo? ¿Quién es el integrado? El integrado es el arte. ¿Y quién integra? Integra la modernidad. Entonces, la modernidad sublima el arte en tanto el arte es integrado a la esfera de la cotidianidad. Y este y quiere decir que siguió otra oración.
Muchachos, como les digo, esto es aquí, pues de manera rápida, un análisis del texto, o sea, comprender lo que está pasando aquí. Usted en este momento se puede estar sintiendo como muy abrumado, ¿qué es todo esto? Pero solamente es para que usted logre ver cómo está hecha la estructura, ¿ok? Nada más para que la vea. Ahorita pasamos a las preguntas. Entonces, la modernidad sublima el arte en tanto lo integra a la esfera de lo cotidiano y redime. ¿Quién redime? Redime la modernidad. Redime la banalidad y la ironía como posibilidad del arte. Es decir, la modernidad, sustantivo, redime, verbo, complemento, la banalidad y la ironía como posibilidad de arte. ¿Ok? Cuando usted tiene claro eso, muchachos, que eso lo vemos, como les digo en el curso, lo vemos mucho más detallado, con mucho más profundización, con mucho más detalle lo va a ver con más claridad. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que se está diciendo acá? La modernidad de sublima el arte en tanto le integra la esfera de lo cotidiano y redime la banalidad y la ironía como posibilidad de arte. Todos los temas están en el mismo plano, todos los elementos pueden entrar en las creaciones plásticas y literarias. Es decir, hasta ahora sí, ya no estamos haciendo el análisis pues palabra por palabra, sino que ya la idea se nos está diciendo que la modernidad ha hecho que el arte se convierta en un asunto cotidiano y que haya perdido su esencia, ¿cierto? Ya, eso es todo lo que dice ahí. En la modernidad, el arte ha perdido esa trascendencia que siempre se ha conservado en el arte. Por eso en la actualidad podemos ver una cosa que se llama, no me acuerdo cómo se llama esa obra, pero podemos ver esto. ¿Dónde lo hago? Aquí. Eh, Esto es una obra de arte y esta obra de arte es moderna. Esto está a grandes distancias de lo que es la Mona Lisa, de lo que es la Torre Eiffel, ¿cierto? Es un simple banano pegado en la pared y es un banano que cambian me parece que una vez a la semana porque pues él se pudre, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. El arte ya no tiene esa trascendencia, sino que ya lo han convertido en un asunto de la cotidianidad. La vanguardia incorporará la insurrección con lo establecido a través del juego perverso de enfrentar los cánones de la sociedad con su lado oscuro, con su bajeza, con la nimiedad, con su sacralizada ridiculez. En esta idea de acá, esta segunda idea, ¿qué es lo que está pasando? Nos están explicando esto que pasó acá. O sea, si nos está diciendo, la modernidad le quitó lo sublime al arte. ¿Cómo? Porque se quiso romper con los cánones de la sociedad. Es decir, si nosotros creemos que lo bonito es la Mona Lisa, pues de ahora en adelante vamos a decir que lo bonito es un banano. ¿Por qué? Ah, porque esto es todo lo opuesto a la Mona Lisa. Entonces también es arte. Listo. Siguiente idea. Lo que procede y lo que se opone es descalificado como antimoderno y por tanto como obsoleto y caduco. Esto que se está diciendo aquí es una idea como de adorno, como de complemento a todo lo que se dijo antes. Entonces, ¿qué se dijo antes? La modernidad de sublima el arte, porque rompe con los cánones tradicionales y aquello que no de sublime el arte es antimoderno. ¿Por qué? Pues porque no está desublimando el arte. Entonces es antimoderno. Ya, eso es lo que dice ahí. Es eso. La modernidad sublima el arte porque va contra los cánones tradicionales del arte y todo aquello que no vaya contra los cánones del arte, entonces es antimoderno. Ya, eso es todo. No dice nada más, es con esa facilidad, con esa simpleza, con eso tan sencillo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, me perdí un poquito. Me Dime. perdí con la parte
Pues cuando está haciendo como la síntesis de todo, de todas las tres ideas como tal. Y pues sí, te perdiste cómo. Que no capte bien cada cosita que dijo. Un poquito más lento, porfa. Listo, más despacio. Entonces, acá, la modernidad de sublima el arte. Aquí tenemos la idea, vean. En tanto lo integra a la esfera de lo cotidiano y redime la banalidad y la ironía como la posibilidad de arte. Es decir, la modernidad le quita lo sublime al arte, en tanto lo banal y lo irónico se vuelven arte. Es decir, todos los temas están en el mismo plano. ¿Cómo explicar eso? Como ya lo banal, lo que no tiene profundidad, lo que no tiene sentido, lo que es fútil, lo que no tiene valor, tiene tanto valor como lo que sí tiene valor. Es decir, coger un pedazo de mierda tiene tanto valor como pintar la Mona Lisa. Esa es una obra de la modernidad. Un artista, llegó, defecó, cogió su mierda, la puso en latas de conserva y las vendió y la gente la compró. Y esto es tan valioso como la Mona Lisa. Tener esto es tener una obra de arte en la casa. ¿Por qué? Porque pues es un artista fue el que hizo esto. Listo. Entonces es lo que dice aquí. La modernidad de sublima el arte, es decir, le quita lo sublime. ¿Por qué le quita lo sublime? Porque lo banal y la ironía pasan a ser parte del arte. Listo. La vanguardia incorporará la insurrección con lo establecido a través del juego perverso de enfrentar los cánones de la sociedad con su lado oscuro. Es decir, cuando cojo los cánones de la sociedad, los cánones son como las reglas, como lo voy a explicar así. En el mundo de la belleza, las Kardashian son un canon. Es decir, la mayoría de las mujeres quieren parecerse a las Kardashian. Las Kardashian, ¿a quién se quieren parecer? A nadie, solo ser Kardashian. Entonces, el canon son como esas esos referentes importantes de la cultura, el ideal. Por ejemplo, Cien años de soledad. Cien años de soledad es un canon de la literatura latinoamericana. ¿Listo? Entonces, la vanguardia incorpora la insurrección con lo establecido a través del juego perverso de enfrentar los cánones. Es decir, la insurrección con lo establecido. ¿Qué es lo establecido? Los cánones. Entonces, la vanguardia, ¿quién es la vanguardia? Es una manera de decir modernidad. Vanguardia y modernidad son sinónimos. Entonces, lo moderno incorpora la insurrección con lo establecido. Es decir, la modernidad le quita al arte su parte sublime, porque cualquier cosa es arte, porque logra ser insurrectivo con las reglas establecidas del arte. Ya eso es lo que dice ahí. Esta otra idea que tenemos en esta parte, lo que le precede y lo que se opone es descalificado como antimoderno, es un adorno que nos está diciendo todo aquello que no se insurreccione contra los cánones es antimoderno, es decir, no cabe en la idea moderna porque en la modernidad por regla hay que ir contra las reglas. Ya, eso es lo que dice ahí. Mejor, mi querido Haydn. Sí, pero ya la capté un poquito más. Listo, bien. El resto de seres humanos. Esto que les estoy explicando es precisamente ese pasito que está más allá de las cosas que uno no suele hacer cuando está preparándose para el examen. Ese pedacito que a todos nos da pereza aprender, que a todos nos da como, ay, yo no sé, yo no entiendo, no, ni siquiera me esfuerzo en entenderlo. Y cuando está solo en el examen, cuando está sentado allá en la silla y los truquitos no le sirven para escoger la correcta, es usted solo con el texto.
Por eso yo me esfuerzo es en prepararlos para que usted se enfrente solo con el texto. Los truquitos están bien, pero no responden todas las preguntas. Hay unas preguntas, las que marcan la diferencia con la admisión a medicina, audiovisuales, aeroespacial y ¿cuál es la otra? Traducción y, sí, se llama traducción, inglés-francés. Esas las enfrenta solo el estudiante con el texto. Esas dos o tres que marcan la diferencia para pasar a esas carreras no suelen ser de truquitos, sino que el estudiante comprenda lo que el texto dice. Yo traje este texto porque sé que él plantea esa dificultad en el párrafo. No se les olvide lo que les dije el martes. El profesor es un ilusionista, es un mago. ¿Se han visto la película Los ilusionistas? Eso hace un profesor. Trae las cosas de tal manera a la clase que el estudiante se vaya con una sensación. Entonces yo, claro, dije, no voy a traer un texto que genere dificultad en la lectura para que ellos se den cuenta de la importancia de entender qué es lo que está pasando ahí. Cuando uno enfrenta esos textos tan difíciles y luego va y enfrenta a los otros que son más sencillos, se le hacen mantequilla en la arepa caliente, ¿cierto? Entonces eso se va solo, solo. Listo. Ahora, también acá, pues las preguntas no son de dificultad, muchachos. A mí me encanta este examen por eso, porque el texto es complejo, tiene una dificultad, pero las preguntas son tan sencillas, ¿cierto? Como que este maldito era un maldito muy soso, muy suave, muy tranquilo, no malicioso. Entonces, son condiciones de la libertad del artista, excepto, recuerden que en el grupo de WhatsApp compartí el examen para que puedan esculcarlo allá con mayor agilidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Recuerden una cosa, el excepto tiene dos dificultades. Primero, que a nosotros se nos olvida cuando estamos resolviendo las preguntas que es un excepto. Nos pasa comúnmente que va uno leyendo y ay, la respuesta es esta, y uno dice, ay, de verdad que era un excepto. Entonces, a mí me parece que eso es lo más difícil de los exceptos. Entonces, cuando esté haciendo el examen, hágase el favor de tacharlo, o sea, como que subraye lo que su cerebro se dé cuenta de que eso está ahí, para que a él no se le olvide que está usted resolviendo un excepto. Luego es fácil. De las 4 opciones de respuestas, 3 dicen lo correcto y una dice algo incorrecto. La que dice lo incorrecto, es la que hay que marcar. Entonces, los escucho. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Y por qué? La A, no. ¿Por qué la A? Pues que, a ver, son condiciones de la libertad de las artistas, excepto, o sea, pues la producción de un arte antiburgués o la independencia del Estado, la independencia de la Iglesia, pues son cosas que literalmente, o sea, no van al caso ahí, pues según yo. Y la negación del arte es como una condición, pues que en sí no considero que debería de tener el artista, pues desde mi punto de vista, no sé. Bien, bien, mi querido señor. La has respondido bien, excelente. Creo que cuando tú me dices que por mi punto de vista, que no lo consideras, ¿cierto? A eso yo le llamo responder por intuición. Y no está mal responder por intuición, ¿cierto? Porque a veces uno acierta. Pero imagínate esta situación, tú estás en el examen, estás estresado, ¿cierto? Estás allá como
puta, tengo que pasar, mi mamá me está esperando afuera, en la casa, no es la tercera vez que yo me presento, entonces un montón de cosas te están en la cabeza. ¿Qué es lo que uno necesita en esa situación? Uno en esa situación necesita, puedo aportar por audio. Kaide, pero si toda la clase has hablado por audio, ¿por qué ahora estás hablando, ahora vas a decir que vas a aportar por audio? Y las pues con eso. Y estás ahí todo estresado, toda la cosa, ¿qué es lo que tú necesitas para ir marcando con seguridad? Pues que no vas a fallar y es que el texto te demuestre que tú estás en lo correcto. No se les olvide esto es clave. El único que tiene las respuestas es el texto, ni siquiera el maldito. Han habido preguntas que se han tenido que ¿cómo se llama? Anular porque cuando van y ven, no es lo que el texto está diciendo. Entonces, el único que tiene las respuestas es el maldito. Es que el maldito es el texto. Desquíese por lo que el texto está diciendo. Ahora, esta pregunta, mire que el compañero la respondió por intuición, por lo que comprendió del texto, porque lo leyó y sabe pues la idea que se está desarrollando ahí. Pero nosotros podemos ir y que el texto nos diga con puntualidad. El individuo libre y libertad se invocan son la fuerza misma del modernismo como defensor del orden de la novedad. No tanto el hombre como los derechos de igualdad se enarbolan para producir una cultura y un arte antiburgués. Son condiciones de la libertad del artista. No tanto el hombre como los derechos de igualdad se enarbolan para producir una cultura y un arte antiburgués que libera al artista en la tutela de la iglesia y del Estado. ¿Sí la ven? Libera al artista de la tutela de la iglesia o el Estado como grandes poderes que tentan la producción del arte. Entonces, la libertad del artista son condiciones de la libertad del artista, independizarse del Estado e independizarse de la iglesia. Ahí está, que libra al artista de la tutela de la iglesia y del Estado. Entonces estas se fueron. Haider, pero habla, pues habla. Perdón si no te dejo. Perdón que te interrumpa con mi clase. Discúlpame. Nada, 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 tranquila. Pero mira, pues, es que, por ejemplo, mirando así por encima también hasta donde ibas, y también sumándolo a lo que se había dicho anteriormente en el párrafo 1, yo dije como, ok, lo que es la independencia del, bueno, lo que es el Estado, eso es un, pues como un estándar, ¿cierto? Una regla, una norma, al igual que la iglesia. Si vamos, y cuando hablamos de independencia, pues, y además lo de ir en contra, pues como, sí, independizarse de la iglesia y el Estado, eso haría parte también como de la libertad. Entonces fue como cogiendo estas dos palabras, lo que significan, lo que es, más lo que están como opcional. Yo digo como no, pues hace parte de la libertad. Bien, bien, señor. Y esta última ve la producción de un arte antiburgués. No tanto el hombre como los derechos de igualdad se enarbolan para producir una cultura y un arte antiburgués. Es decir, el artista, el individuo libre y la libertad que se invoca son las fuerzas mismas del modernismo. No tanto el hombre como los derechos de igualdad se enarbolan para producir una cultura y un arte antiburgués. Es decir, en la modernidad, el individuo libre, el que está en libertad, se puede poner a producir una cultura y un arte antiburgués porque se libera porque el artista, ese hombre, ese individuo libre, se libera de la tutela de la iglesia y del Estado. Ya, eso es lo que dice el texto. Se fue, queda la A. Ahí está. Listo. Salió. Además, por lo mismo que ustedes están diciendo, en el texto no se está diciendo que el artista moderno lo que está haciendo es negar el arte. Entonces esta sigue siendo. ¿Listo? Para papá. Siguiente. Recabar equivale en el texto a. Bueno, aquí quiero decir una cosa y es, estas preguntas son mi kriptonita. ¿Ok? Estas preguntas son las que a mí me generan dificultad, son mi debilidad personal. O sea, cada uno de nosotros tiene una debilidad en el examen. Esta es la mía. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el significado de la palabra, estoy llevada. O sea, no soy capaz ni de presumir, de adivinar, de deducir qué significan las palabras, quedo ahí llevada. ¿Listo? Pero aún así, uno pues puede hacer
encontrar la respuesta correcta. ¿Dónde es que está la palabra recabar? En el párrafo 2, después de donde quedamos. Aquí, propuesta estricta. A ver, aquí, gracias, mi querido señor. Entonces, recabar equivale en el texto a luchar, negar, alcanzar, oponer. Entonces, en tanto el arte se libera de esa esfera reguladora de su propuesta estética a través del control social y financiero, en tanto recaba la supremacía de sus poderes establecidos. Por lo que yo entiendo aquí es que el sujeto, el individuo, logra hacerse al control de sus poderes. Es decir, el individuo ya puede decidir qué pinta, cómo pinta, a quién le pinta, sin estar bajo el yugo de la iglesia o el Estado o en el yugo de los ricos que son los que le pagan para que construya. Porque él, como tiene ya independencia y todas esas cosas, puede hacerlo. Listo, pues tiene control sobre sí mismo. Entonces equivale en el texto a luchar, negar, alcanzar, oponer. La respuesta es la C, ¿cierto? Porque esta es la que entra en el contexto de lo que se está hablando. Otra manera de resolver la pregunta es luchar, negar y oponer, entre ellas se parecen, entre ellas tienen relación. Es decir, en esta pregunta está sencillo porque nosotros conocemos el significado de luchar, negar y oponer. Listo. Entonces, por ello, la respuesta correcta es la C, porque A, B y D connotan lo mismo y nos quedamos con la Y. Sencillo. Pero mire cómo, mis queridos seres humanos, cómo es que el texto siempre me va diciendo a mí cuál es la respuesta. Más allá del truquito, más allá de las estrategias que uno tenga para ir adivinando las respuestas, en el texto siempre está la posibilidad de encontrar cuál es la respuesta correcta. Entonces, el día que le salga una pregunta así y no conozca usted el significado pues, de las palabras, guíese por el contexto de lo que el párrafo le está dando a entender, por las ideas que allí se están desarrollando. La modernidad desglorifica el arte porque lo integra a la cotidianidad y salva la banalidad y la ironía. Salva la banalidad y la ironía, lo integra a la cotidianidad, está en el mismo plano que la cotidianidad. ¿Cuál es la respuesta y por qué? ¿Cuáles se parecen, Haider? Se me parecen todas. No, ¿por qué? Para papá. ¿En qué se parecen? ¿En dónde? Se parecen en que todas están en el texto. Pues ahí en el párrafito 1. Pero es que una cosa es que estén en el texto y otra cosa es que transmitan la misma idea y no están transmitiendo la misma idea, ¿cierto? Entonces, no porque todas estén en el texto ya cumplen con lo que se está diciendo ahí. Entonces, ¿qué está pasando acá? La modernidad desublima el arte en tanto lo integra a la esfera de lo cotidiano. Miren la oración acá. La modernidad desglorifica el arte. Esta oración que hay acá se parece a esta misma. Miren la distracción del maldito. No se les puede olvidar que detrás de esto hay un hombre tratando de plantear con malicia unas preguntas. Entonces, ¿qué hizo él? Cambió la palabra de sublima por la palabra desglorifica. Entonces, la modernidad desglorifica el arte porque en tanto lo integra a la esfera de lo cotidiano. Para papá, véalo acá, lo integra a la cotidianidad y
redime, salva la banalidad y la ironía como posibilidad del arte. Es la A. Salva la banalidad y la ironía y lo integra a la cotidianidad. Ambas están en el texto, pero queda mocho si marco la B o marco la C. Está en el mismo plano de la cotidianidad, también queda en lo mocho. Es más, lo integra a la cotidianidad y está en el mismo plano de la cotidianidad, son redundantes. La respuesta es la A. Lo integra a la cotidianidad y salva la banalidad de la ironía. ¿Sí? Cata, Dime. pero de por sí un momento, así. Pero de por sí la que mejor explica no sería la opción D, la que está en el mismo plano que la cotidianidad. ¿Por qué es la mejor opción? No, o sea, me refiero a que abarca como tal, pues todo el argumento, por así decirlo. No, porque mira, lo integra a la cotidianidad, ¿cierto? Mira, lo integra a la cotidianidad. Está en el mismo plano de la cotidianidad. Esta de solamente es este pedacito. Y en el párrafo se nos está diciendo, en tanto, es decir, siempre y cuando lo ponga en la misma esfera de lo cotidiano es decir, se tienen que cumplir las dos al mismo tiempo. Redime la banalidad y la ironía. Entonces, esta solamente se queda con una parte. La respuesta es la A. ¿Sí? Haider, la capto. Cuando dices que la captas, me estás diciendo, te entiendo lo que tú quieres decir, pero yo me voy a quedar con la D. No, simplemente No, es que la entendí. bueno. La expresión, todos los temas están en el mismo plano, quiere decir, miren que el maldito que nos está pidiendo, que parafraseemos esta expresión y que la parafraseemos como, pues primero como él nos dio las opciones de respuesta y segundo, pues que lo que se diga en esta tiene que coincidir con lo que se está diciendo acá. La expresión quiere decir, ¿cuál es la opción de respuesta correcta? La B, el arte tiene muchos temas, lo trivial es lo mejor que le viene al arte, cualquier persona puede ser artista. Aprovechemos esta pregunta para que veamos unas cosas. Entonces nos están pidiendo parafrasear. Parafrasear es qué es decir esto mismo. Te vamos con la A. El arte tiene muchos temas. Mire cómo el maldito toma todos los temas y dice muchos temas. Muchos temas no es lo mismo que todos los temas. Muchos es menos que todos. Listo. Y aparte, cuando él dice el arte tiene, en ninguna de esta afirmación se está diciendo que es que el arte tiene, sino que se está diciendo que en el arte que la modernidad plantea a todos los temas en el mismo plano. ¿Listo? Entonces esto se fue. Cualquier cosa puede ser tema para el arte, aunque sea superficial. Entonces, cualquier cosa es lo mismo que todos. Sí, cualquier cosa es lo mismo que todos. Puede ser tema en el arte, todos los temas, aunque sea superficial, están en el mismo plano. Recuerden lo que se había dicho en el texto. En el texto se nos está diciendo que incluso los temas banales y la ironía están en la posibilidad del arte. Y acá se dice, todos los temas están, perdón, aunque sean superficial. Esto superficial es lo que equivale a esa banalidad que el autor está diciendo. ¿Listo? Entonces, ahí el texto ya me dijo cuál es la respuesta, la B. Si seguimos, lo trivial es lo mejor que le viene al arte, aquí hay un juicio de valor que en esta expresión no se ha manifestado. Entonces se va, porque aquí no nos están diciendo que es lo mejor. Aparte, está clasificando de trivial. No todos los temas son triviales. Perdón, dentro del conjunto todos los temas, hay unos temas que no son triviales. Entonces también se fue.
Cualquier persona puede ser artista. Miren cómo cualquier persona no tiene relación con el asunto de lo que se está hablando. Entonces esta se va, queda la A. Entonces, los distractores que usa el maldito, es que, ay, no me equivoqué, queda la B. Entonces, los distractores que usa el maldito a veces son como ridículos. Y yo lo voy a decir, a mí me da mucha inconformidad cuando el maldito me trata de boba. No me gusta, no me gusta. O sea, obvio que yo quiero que me pongan las opciones de respuesta sencillas, tranquilas, las suaves, pero siempre voy a preferir en la preparación, pues, que me rete, que se me haga difícil, porque entre más difícil, más exigente sea el ejercicio, pues más me fortalezco en la comprensión. Pero sí, en el examen, pues que salgan todas las fáciles que él quiera, que sea todo lo ridículo que él quiera. Del texto se infiere que solo los temas faltos de altura e ideal son válidos para el arte moderno. Solo los temas sublimes son válidos para el arte moderno. No cualquier tema es válido para el arte moderno. Cualquier tema es válido para el arte moderno. ¿Cuál es la respuesta y por qué? Cata, la D. ¿Por qué? Porque básicamente si la modernidad está, bueno, la modernidad tiene a todos los temas al mismo plano y dentro de todos estos temas están los relevantes, bueno, relevantes no, se me escapa la palabra, pero bueno, los haré relevantes solamente con tal de que se me entienda el punto. Los relevantes y los superficiales. Entonces, pues es así como que abarcaría todo, o sea, como ambos casos, y ahí ya tendríamos, se cumpliría como la condición, por así decirlo. Muy bien. Aquí lo dice, todos los temas están en el mismo plano, es decir, la modernidad sublima el arte en tanto lo integra a la esfera de lo cotidiano y redime la banalidad de la ironía como posibilidad de arte. Todos los temas están en el mismo plano, o sea, todos los temas en la modernidad pueden ser tratados por el arte, todos los temas. Entonces, cualquier tema es válido para el arte moderno. La D. Bien, mi querido señor. Lo antimoderno comprende lo que precede o se opone a lo moderno, solo lo que es nuevo y original. Lo que procede a lo moderno, solo lo que se opone a lo moderno. Muy bien, Lina Giver, Lina Giver. Muy bien. Miren el distractor de lo que hace el maldito acá. Pone en las dos opciones que salen en la A, las pone aquí de manera individual. ¿Cierto? Lo que procede a lo moderno es solo lo que se opone a lo moderno. Y sabemos que son las dos cosas. Vamos a que el texto nos dé la respuesta. Lo que lo precede y lo que se le opone es calificado como antimoderno. Es decir, lo que procede y lo que se le opone. Entonces la A. Tienen que ser las dos, las opciones de respuesta. Muy bien, mi querida señora. Es que CL
Se lee sencillo, muchachos. Se lee sencillo. Por eso es tan difícil. O sea, ni siquiera es difícil porque las preguntas sean difíciles. Es difícil porque hay que tener muchas buenas. La meta son 33. Ya ese es el mínimo con el que usted se tiene que ir del curso, ¿cierto? Claro que en el examen en sí usted tiene que apuntar a 35, ¿ok? Usted tiene que estar entre 33 y 35 opciones de respuesta correctas para pasar a carreras pues como de alta complejidad, como medicina, audiovisual, traducción y aeroespacial. Llegamos. Según el texto, el autor. A mí esta pregunta me gusta, me gusta, me gusta. Está de acuerdo con Lipovetsky y en desacuerdo con Bell. Está de acuerdo con Bell y en desacuerdo con Lipovetsky. No está de acuerdo con Bell y tampoco lo está con Lipovetsky. Está de acuerdo con Bell y con Lipovetsky. ¿No les parece muy maldito? ¿No les parece muy maldito que todo el tiempo hizo preguntas sobre esta parte de acá? Entonces uno tiene toda su atención en esta parte del texto y de un momento a otro hace una pregunta de otra parte del texto. Entonces uno como que se resetea, como que hay un pequeño tilde ahí. Por eso se llama el maldito, porque es un maldito. Seres humanos. ¿Cuál es la respuesta? Alguien habló y no escuché. Yo les voy a responder esta pregunta. Mis estudiantes No, me lo no, no, leen. no, 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 no. Momento, momento. Ya, ya. Espérame, es que estoy buscando la opción. Yo la tengo, santo que. Momento, momento. Segundito. Yo lo espero, yo lo espero. Ya, creo que ya. ¿Cuál es? Es está de acuerdo con Lipop y en desacuerdo con Bell. Es porque básicamente Lipop, ahora, Bell hizo su planteamiento de que, no, su planteamiento falla en la praxis, ¿cierto? Y Lipop, Espere, Heide. ¿Cuál es la respuesta suya? ¿La A, la B, la C o la D? la A, La A. Y me sí. vas a explicar por qué la A. Listo, hágale. Sí, sí, ajá. Bell hizo un planteamiento, ¿cierto? Pero este planteamiento falla en la praxis y este Lipop lo está cuestionando, entonces es como, está de acuerdo con Lipop y en desacuerdo con Bell. Listo. Y Heider Jefferson dice que la C no está de acuerdo con Bell y tampoco lo está con Lipovetsky. ¿Por qué Jefferson? ¿Tú por qué dices que no está de acuerdo con Lipovetsky? Pues porque es de acuerdo al autor. Y pues ahí dice que pues el muchacho cuestiona. Es decir, digamos como que él nos introduce, el autor, pues el autor nos introduce, digamos, como personalmente en que si está de acuerdo o en desacuerdo con los dos. Pues creo yo, no sé.
Entonces no está de acuerdo con Bell y tampoco lo está con Lipovetsky. Listo, vamos a analizar, vamos a verlo y ahí vemos lo que tú estás diciendo, Jefferson. Y lo que dice Heidegger. Entonces él aquí dice, precisamente en ese sentido, Lipovetsky cuestiona, coma. Esa coma significa que a continuación se va a hacer una claridad o un aporte, sí, un anexo sobre algo sobre esto que se acaba de decir. Es decir, después de la coma significa que el autor va a decir algo sobre lo que él acaba de decir. Lipovetsky cuestiona acertadamente. Es decir, para el autor es acertado el cuestionamiento que Lipovetsky hace. Y aparte aquí aparece otra coma. Y A mi esa juicio, coma sí. significa, dale, habla. Bueno, no. Cuando el autor dice a mi juicio es porque tal vez el autor, digamos, como que sí se está, digamos, como que interfiriendo, digamos, como que en lo que están de acuerdo o no, pues al cuestionar Lipovetsky a... Te perdí, Jefferson, no te escuché. Sí, me enredé un poquito, profe. Yo le ayudo. No, sigue, ayúdame, por favor. Yo te ayudo, claro, mi querido Jefferson. Voy a ampliar acá el coso. Entonces, empecemos acá. Precisamente en ese sentido, Lipovetsky cuestiona, recuerda lo que vimos ahorita, sujeto y verbo. Entonces, Lipovetsky cuestiona y uno se pregunta, ¿a quién cuestiona Lipovetsky? Lipovetsky cuestiona, ¿a quién cuestiona? Entonces él dice, Lipovetsky cuestiona el planteamiento de Bell. Entonces aquí ya está el complemento. Válo acá. Listo, hasta ahí bien. Sabemos que Lipovetsky está cuestionando el planteamiento de Bell. Ahora, entre este verbo verbo y sustantivo, el autor hizo como una especie de paréntesis, solamente que no puso los paréntesis, sino que puso comas. Esas comas hay que leerlas. Recuerden esto, la coma no es que usted hace una pausa de respiración. Precisamente en ese sentido, Lipovetsky cuestiona acertadamente. No, es una pausa de la lógica que se está hablando. Entonces, Lipovetsky cuestiona y uno mismo se pregunta, ¿a quién? Pero el autor dijo, pausa. Todavía no le voy a decir a quién. Póngale atención a esto que voy a decir. Acertadamente. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo acertado? Lo acertado es el cuestionamiento que hace Lipovetsky, pero todavía no sabemos a quién. Solamente que el autor nos está diciendo que ese cuestionamiento es acertado. Y uno sigue leyendo y él le dice, coma, espérese, que le voy a hacer otra aclaración, ¿cierto? A mi juicio, es decir, que que ese cuestionamiento de Lipovetsky es acertado en su opinión, es lo que él opina, o sea, a mi juicio, es decir, según lo que yo creo, ese cuestionamiento es acertado y nosotros nos estamos preguntando, ¿cuál cuestionamiento? Él con esta coma cierra y empieza, el planteamiento de Bell. Entonces, Lipovetsky no está de acuerdo con Bell y el autor cree que eso es acertado. Entonces, cuando yo vengo a las opciones de respuesta, dice, no está de acuerdo con Bell. Es cierto. No está, perdón, está de acuerdo con Lipovetsky. Sí, está de acuerdo con Lipovetsky. Él cree que ese cuestionamiento que hizo Lipovetsky está bien. ¿Y qué es lo cuestionado? El planteamiento de Bell. Listo. Ahora, si el autor está del lado del Lipovetsky, quiere decir que está en contra de Bell, porque lo que está haciendo Lipovetsky es cuestionar ese planteamiento. ¿A cuál de los dos apoya el autor? A Lipovetsky. Sí, La profe, tienes respuesta. razón. Sí, me tragué como a mi juicio. Sí, señor. Eso fue lo que me tragué.
a mi juicio, Eso. porque al estar, digamos, como que al decir acertadamente y luego decir a mi juicio, es porque está respaldando, digamos, como a Lipovetsky. Y en desacuerdo con él, sí, tiene toda la razón, me tragué ese a mi juicio. Sí, señor, exacto. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque en el colegio nos dijeron que las comas eran pausas para respirar y no son pausas para respirar, son pausas de la lógica que el autor está desarrollando. Es decir, él nos está hablando en vivo y en directo y nos está diciendo, vea, Lipovetsky cuestiona, pero es un momentico, para mí eso es acertado. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que cuestiona? El planteamiento. Ya saben que la respuesta es la A. Muy bien, mi querido Jeff. Muchachos, lean las comas, los puntos y comas se leen. Todas esas cosas se leen, no se pueden obviar, no se pueden dejar a un ladito. Todo eso se interpreta. Bueno, sigamos. La vanguardia enfrenta los cánones de la sociedad con su lado oscuro. Un conjunto de palabras que muestran esta oposición es. A mí me gusta esta pregunta porque no es fácil. No es fácil. Pregunta que tiene su maña. El maldito la hizo con malicia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el examen, este tipo de preguntas no tienen truquito, ¿cierto? No, no tienen truquito. Hay que entender el texto para poderlas descartar. ¿Que se descarta fácil? Sí, se descarta fácil. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Cata, Sí. me di cuenta que no descifro la pregunta, no la entiendo. Por eso es que me gusta, porque tiene dificultad. Es ¿Alguien se que va a Pero ¿será arriesgar? que, será que descartando no podríamos, digamos, como que llegar a la respuesta? Pues Hágala. porque yo sí recuerdo que el texto hablaba sobre algo sublime y banal, ¿verdad? Entonces, Sí. teniendo en cuenta eso, las otras que no hablan de sublime y banal se pueden descartar. Pues la verdad no sé si eso está correctamente bien dicho, pero no Listo. sé si, porque recuerdo que el texto hablaba de algo sublime y banal. De bello y Muchachos, sacro, pues no esperen sabría pues. decirle ahí. Les voy a ayudar ahí. Entonces, ustedes hallan el examen, la misma dificultad que tiene Jefferson, y es como, yo sé que el Sí, texto habla de señora. lo sublime y de lo cotidiano, ¿listo? Pero entonces, sacro, conservador, excelso, todas esas cosas que. Y la dificultad que tiene Haider, y es como, marica, ¿qué pregunta es eso? ¿Qué me está pidiendo que haga? Entonces, siempre irse Claro. por Siempre irse por divide y gobernarás, muchachos. O sea, en el curso nosotros siempre hacemos como no entendió, pártalo en pedacitos pequeños. ¿Cuáles son los pedacitos más pequeños en los que usted puede partir una pregunta en sujeto, verbo y complemento? Entonces, la vanguardia enfrenta los cánones de la sociedad con su lado oscuro. Entonces, este es el sujeto, enfrenta es el verbo y los cánones de la sociedad con su lado oscuro es el complemento. Entonces, enfrenta es que en un lado tengo un opositor y en el otro lado tengo el otro opositor. ¿Cuáles son los opositores? O sea, ¿quiénes son los que se están enfrentando? Los cánones y el lado oscuro. El lado, con su lado oscuro. ¿El lado oscuro de quién? De los cánones. Si los cánones son los ideales, es decir, las Kardashian, ¿quién sería el lado oscuro de las Kardashian? Un ejemplo, ¿quién se les viene a la cabeza como el lado oscuro de las Kardashian? Kanye West, No, Kanye West. Antes Kanye West es el mismo canon que las Kardashian, son iguales. Lo mismo, exactamente igual. Yo diría que Epa Colombia. Epa Colombia es el lado oscuro del canon de belleza que establecen esas mujeres. Sí, es lo opuesto. Aunque simula ser como ellas, pues Epa Colombia no deja de ser Epa Colombia, ¿sí?
¿Sí la ven? Voy a hacer un ejemplo más sencillo. Un canon. Un canon, un canon, un canon, un canon. Un canon es, por ejemplo, Gabriel García Márquez. No, no sé qué ejemplo ponerles, pues. Bien, Suso el Show. ¿Con quién? ¿Quién sería el canon Wady? Wady, Suso el Show sería el canon. ¿Y el canon de qué? No. Listo, bien, sí, aplica. Por ejemplo, es que se me ocurre un montón de ejemplos, pero yo no sé qué tan comunes sean para usted. Ah, bueno, uno de fútbol. Em, Messi. Messi es el canon. Listo. Messi es el canon, es el ideal, el ejemplo a seguir. Teófilo Gutiérrez es el lado oscuro, porque Teófilo Gutiérrez no tiene ni talento ni tiene disciplina. Es un jugador bueno, pero es el lado oscuro, o sea, es lo opuesto a lo que se puede ver como Messi, ¿sí? Solamente es pensar en Messi y en Teófilo y nosotros ya sabemos quién ganaría ese enfrentamiento. Listo, es algo así. Entonces, con respecto a la vanguardia, enfrenta los cánones de la sociedad con su lado oscuro. Un conjunto de palabras que muestran esta oposición, o sea, este enfrentamiento entre los cánones y el lado oscuro con respecto al arte. Y el arte puede ser sacro, ridículo, ¿sí? Me hago entender. Los cánones pueden ser sacros y ridículos al mismo tiempo, no porque lo sacro es algo santo. Lo sacro es algo que tiene relevancia. Y entonces lo ridículo no puede estar al lado de lo sacro. Lo ridículo no puede ser un canon. Entonces esa se va. Lo sublime y lo banal. No se puede, porque lo sublime es ese asunto exquisito, ese asunto especial, eso que sobresale, esa cosa espectacular que tienen las cosas, mientras que lo banal es lo ligero, lo fútil, lo vano, lo superficial, lo que no tiene trascendencia, lo común, lo cotidiano. Entonces, sublime y banal no pueden ser parte del mismo conjunto que se llama canon. Sublime, conservador y excelso. Sublime y excelso son sinónimos, están relacionados. Y conservador está relacionado con el asunto de que los canons son esas cosas que se han establecido en el pasado y se mantienen. Entonces, sublime, conservador y excelso caben en este conjunto que se llama canon. Banal, nimio, prosaico, yo no sé qué significa prosaico, ¿cierto? No sé qué significa. Pero yo sí sé que banal es lo superficial, lo nimio es lo que no tiene trascendencia, lo pequeño, lo peyorativo, pues lo insignificante. Y ese es el lado oscuro de los cánones, porque los cánones no pueden ser banales ni nimios. Entonces la respuesta es la C. Y si nos vamos para la de bello, revolucionario y clásico, lo revolucionario no entra en los cánones, porque los cánones son esas cosas establecidas, esas ideales ya marcados, establecidos en la historia. Y lo revolucionario es precisamente aquello que va contra esos cánones. Entonces, no puede ser la D, queda la A, queda la respuesta es la C. Entonces, mira aquí cuando nos están diciendo, profe, se puede hacer por descarte. Sí, pero cuando usted entiende el texto. Mire la dificultad que tuvieron Jaider, es que Jaider, que tuvo Haider y que tuvo Jefferson. Y es que como no hay una comprensión de lo que se está diciendo, es muy difícil hacer esa división, ese conjunto opositor. Ahora bien, para las personas que tienen ya habilidad lectora, que se les da bien todo este asunto de leer cualquier pregunta con tal fluidez, la pillan de una. ¿Listo? Entonces,
para este tipo de asuntos es entender lo que se le está pidiendo que haga. Los cánones de la sociedad con su lado oscuro. Enfrentar los cánones con su lado oscuro. ¿Qué entran los cánones? Lo sacro y lo ridículo, falso. Lo sublime y fanal, falso. Lo bello y lo revolucionario, falso. Queda la C. Así. Eso cuando uno tiene la destreza en la lectura, cuando uno comprende lo que está leyendo, responde con esa facilidad. Pero cuando uno tiene esa dificultad, toca ver cosita por cosita. La idea es que usted alcance ese nivel sencillo de responder las preguntas. Es 49. Son características de la modernidad la ¿Alguien se quiere arriesgar? Esta está Catalá, sencilla. Ajá, eso. Muy bien. Búsqueda de la libertad y la conservación del pasado, falso. El texto nos está diciendo que precisamente esas cosas son antimodernas. Defensa del orden de la novedad y el apoyo a la iglesia y al Estado. En el texto se nos dice que el artista rompe con esas supremacías. Y aparición del mercado artístico y el control del Estado. En la modernidad no se quiere controlar el Estado. Nos queda la A. La búsqueda de la libertad, la independencia y la novedad. Según la estética de lo efímero, se puede afirmar que el espectador es a la vez productor de la obra de arte, es parte integrante de la obra de arte, no tiene relación con la obra de arte, es efímero. A mí esta pregunta me genera dudas, así que por favor, los ojos despiertos. Recuerde que ustedes en el grupo de WhatsApp tienen acceso a este coso para que lo puedan mover a su antojo. No tiene relación con la obra, dice Lina Giver. ¿Por qué Lina Giver? Aquí, muchachos, con toda la sinceridad, o sea, que yo le diga, la respuesta está, no, no, muchachos. Aquí toca construirla entre nosotros. ¿Listo? Yo también tengo mis dudas, a mí también el texto me plantea dificultades. Pero hay una cosa, pues, y es aprender a analizar el texto. El texto tiene la respuesta. Es la D, dice Lina Giver, Haider dice que la B, Widi dice que la A. Bueno, vamos a leer los párrafos donde se habla de este asunto. A partir del eclipse de la distancia, se nos plantea que la transformación en el sentido estético dentro del modernismo, la búsqueda de quebrar la distancia entre la obra de arte y el espectador, llevará a lo que podríamos catalogar como una estética de lo efímero. En tanto busca explorar a través del impacto en el espectador su inclusión como componente más de la obra. Pues, y mira que con esto que nos están diciendo acá, en tanto busca explorar a través del impacto en el espectador su inclusión como componente más de la obra, descarta la A. Es a la vez productor de la obra de arte. No, es componente en tanto busca lograr su inclusión como componente, entonces no puede ser productor.
En tanto busca explorar a través del impacto en el espectador su inclusión como las investigaciones de los modernos tuvieron por objeto y efecto el sumergir al espectador en un universo de sensaciones, de tensiones y desorientaciones. Es efímero, sí parece. Es efímero, me dice Lina Giver. Estoy tratando de ver por qué Lina Giver dice que es la D. A partir de que se nos plantea la gran transformación en el sentido estético control. La búsqueda de quebrar la distancia entre la obra y el espectador llevará a lo que vemos como una estética del efímero, en tanto busca explorar a través del impacto en el espectador. Según la estética del efímero, se puede afirmar que el espectador es efímero. Estética, en tanto busca explorar a través del impacto del espectador, su inclusión como componente más. Las investigaciones tuvieron por objeto y efecto el sumergir en el espacio de discusión. Cuando se plantea la dualidad entre el concepto de belleza y arte, se hace referencia a las implicaciones de las transformaciones planteadas por el modernismo en la aparición de una nueva conciencia estética. Allí se instaura lo efímero como un nuevo valor, vinculado a la variabilidad de los gustos que marca el empuje de la moda, impulsada siempre por la democratización de la cultura. En tal sentido, el arte no es que sea comprendido o que logre introducir al espectador de lleno en la obra como tal, es más bien que la valoración de lo fugaz. En el juego con lo desconocido del esplendor se genera una nueva relación con el arte. La conciencia de lo bello se transforma, se codifica, se construye incorporaciones en continuación mutua. Lina Giver, le voy a decir por qué la suya no es. Póngame atención a ver si estoy equivocada. La relación que se da entre el espectador y la obra de arte se vuelve un asunto del consumo, de la moda. Esa relación es efímera, que lleva a que el autor, a que el espectador haga interpretaciones efímeras de la obra, ¿cierto? Mas no se puede afirmar que el espectador es el efímero. Entonces, por eso yo descarto la D. Porque se puede afirmar que el espectador es efímero. No, no veo en dónde dice que él sea el efímero. Dime, por favor, ¿tú dónde viste eso? No, no es el efímero porque en el texto no se está afirmando que el espectador sea efímero. Lo que es efímero es esa construcción que se hace debido a que lo que está de moda. Allí se instaura lo efímero como un nuevo valor, vinculado a la variabilidad de los gustos que marca el empuje de la moda. Es decir, no se hace arte para que diga algo, sino que se hace arte porque es lo que la gente quiere consumir, ¿cierto? Entonces, como se hace lo que la gente quiere consumir, eso es efímero. Ah, hoy me gustó esto, mañana ya no me gusta, entonces ya no es una buena obra. Mientras que el arte de verdad debe trascenderse a sí mismo, trascender al sujeto, a la persona. Ahora yo les voy a decir por qué la respuesta es la B, o Heider quiere decir por qué. Pues esta evidentemente no, porque aquí Bueno, claramente se nos está diciendo que en la modernidad el espectador pasa a ser una parte importante en la obra de arte. Dale, Heider. listo, es básicamente porque es obvio que el espectador no produce el arte, ¿cierto? Porque digamos, pongamos que una obra de teatro, el espectador no es actor, por ende no estaría produciendo la obra, el arte. Sin embargo, su mirada tiene unas implicaciones precisamente en esa obra. Y ese es justamente desde ese lado en la cual sí estaría relacionado y haría parte de ese arte, no de manera directa, sino desde lo que el arte y no, desde lo que el espectador implica en el arte, en la obra. Y por eso es como que escojo la B. Muy bien, señor. Va acá. El texto siempre tiene las respuestas. Siempre. Porque el texto siempre tiene las respuestas, porque el maldito leyó el texto y de aquí sacó las preguntas. Por eso el texto tiene las respuestas. Ahora, la búsqueda de quebrar la distancia entre la obra de arte y el espectador. ¿Quién busca quebrar esa distancia? La modernidad.
llevará a lo que podríamos catalogar como una estética de lo efímero. Aquí lo que nos están diciendo es que cuando la modernidad quiso incorporar al espectador en la obra de arte, creó una cosa que se llama la estética de lo efímero. Así se llama el hecho de que la modernidad haya incluido al espectador. Si usted se pone a pensar antes de la modernidad, en el Renacimiento, en el oscurantismo, en la época clásica, el espectador no estaba incluido en la obra. Es decir, uno iba, veía la obra y ya, pues usted tenía que entender lo que el artista estaba queriendo decir o lo que la obra decía, más que usted pudiera decir su interpretación, sus cosas, que lo que usted mira, lo que hay ahí, eso es otra cosa. Ahora bien, mire lo que está pasando acá, muchachos. Coma. Esas comas son, muchachos, son la clave de todo. Esa coma significa que el autor va a aclarar esto que acabo de decir. En tanto busca explorar a través del impacto en el espectador su inclusión como un componente más en la obra misma. Entonces, la respuesta es que el espectador en la estética de lo efímero consiste en la participación del espectador en la apreciación de la obra de arte. Es decir, no solamente pinto, mi obra ya está terminada, sino que pinto para que mi espectador sea atravesado por algo. No solamente va a ver algo bello, sino que va a ver algo que lo cuestiona, que le genera incomodidad, que lo mueve, que lo transmuta, porque ya están los detalles tales como esas comas, exacto. Entonces, ¿qué es la estética de lo efímero? Busca explorar a través del impacto en el espectador su inclusión como componente más de la obra. En eso consiste la estética de lo efímero. La respuesta es la B. Hacer una comprensión real del texto es importante. Leerlo, saberlo, entenderlo es necesario para dar un buen resultado en ese examen. Si usted tiene los truquitos, pero no entiende lo que el texto está diciendo, no le sirve de nada los truquitos. Cuando usted vea que una persona usa truquitos para responder, no está haciendo, no es el truco, no es la magia. La magia es la comprensión que hizo esa persona. Y hay estudiantes que no tienen la comprensión y eso es en lo que se enfoca mi curso. Mi curso es formarle su comprensión. Después de que tenga comprensión, siguen los truquitos. Se puede inferir del texto que en la modernidad aumenta el culto a la belleza, surge una contracultura de lo clásico y lo efímero, aparece una nueva conciencia estética que valora y defiende lo nuevo. Esta está tesa. Aparece una nueva conciencia de lo estético que retoma las ideas clásicas de belleza. Cata, pues yo al menos de la D me podría atrever a decir que esa no es porque justamente pues la modernidad no se basa tanto en retomar lo ya establecido. Si retoma lo establecido, Muy pues no estaría rompiendo nada, que es justamente lo que hace la modernidad, buscar romper bien, lo muy bien. establecido. Sí, muy bien. El Renacimiento sí retoma el pasado, retoma los clásicos. En la modernidad lo que se hace es romper con todo eso, con el Renacimiento y con los clásicos. Muy bien, se fue la D. Yo digo que podemos descartarla con facilidad. Estamos entre B y C. La respuesta correcta es Cata, pues si de pronto me como aquí algún no, distractor, responda correctamente, no se ponga con justificaciones. La respuesta correcta. listo, la sé. Muy bien, ¿por qué? La sé Bien, porque Wavy. justamente la modernidad hace esto, o sea, de una nueva estética, de defender lo Listo. nuevo, y Muy bien, justamente es eso, contrario a lo es eso. pasado.
Es eso, no se exagere, con eso tan sencillo es suficiente. Y esa es la parte fácil de esta pregunta. ¿Por qué la C es la correcta? Eso es lo más fácil. Ahora hagamos la parte difícil. ¿Por qué la B está mala? Por la palabra clásico. No, porque es una contracultura con lo clásico. Lo clásico son los cánones, son el pasado. Lo clásico es lo establecido. Es por la palabra efímero, porque surge una contracultura de lo efímero. Antes la modernidad toma lo efímero y lo pone al mismo nivel que lo sublime. Entonces no es una contracultura de lo efímero. ¿O estoy entendiendo mal? Me hiciste entrar en duda, Haider, con una cosa que pensé en un microsegundo. Surge una contracultura de lo clásico. O sea, esta cultura está en contra de lo clásico. Esta cultura está en contra de lo efímero. No, sí, es como yo lo estoy diciendo. ¿Qué opinas, Haider? ¿De acuerdo, en desacuerdo? Yo fui dura Eh, con Haider porque nos tenemos confianza. Entonces yo a Haider le puedo decir como, no me diga bobadas, diga lo que es. Y él no se va. Al resto no le diría eso porque no nos tenemos la confianza. Los trato con mucho amor. Haider, ¿sí o no? confirmo, es lo de confianza. Y sí, estoy de acuerdo con lo de que es en contra de lo efímero. Muy bien, excelente. Ya, se fue. La respuesta es la C. Cuando el texto es el que da las respuestas, uno responde con seguridad. Y muchachos, sentirse seguros es clave. Eso sí, se necesita practicar. Se necesita practicar y practicar y practicar y practicar. Siempre marco la que no es a la final. Allí, en el cuarto párrafo, se refiere a... En el cuarto, 1, 2, 3, 4, acá. Allí. Doy yo la La A, respuesta. La A. la A. Jaider, ay, por decir Jefferson, digo Jaider. Haider, coge la A. ¿Alguien tiene una diferente? Listo. Aquí la dificultad está entre estas dos, porque en Yo el diría que la ve porque espacio, dice en dale, el espacio de discusión y luego digamos como que sí, profe, pues diría que en el espacio de discusión. listo. Tú te vas por el espacio de discusión. Ok. En el espacio de discusión, cuando se plantea la dualidad entre los conceptos de belleza y arte, se hace referencia precisamente a las implicaciones de las transformaciones planteadas por la modernidad, por el modernismo, en la aparición de una nueva conciencia estética. Voy a tratar de mostrarles una cosa que necesita pues más trabajo, pero creo que les puede ayudar. Y es, en el espacio de discusión, cuando se plantea la dualidad entre los conceptos de belleza y arte, esto que hay acá es una aclaración que está haciendo el autor. Listo. Entonces, lo podemos omitir, hacernos los de la vista gorda y seguir. En el espacio de discusión se hace referencia precisamente a las implicaciones de las transformaciones planteadas por el modernismo. Este también me atrevo a quitar con miedito, pero lo quito. En el espacio de discusión se hace referencia precisamente en la aparición de una nueva conciencia estética. Entonces, en el espacio de discusión se hace referencia precisamente en la aparición de una nueva conciencia estética. Entonces uno se pregunta, ¿cuál espacio de discusión en el que se habla sobre los conceptos de belleza y arte? Se hace precisamente
que es la referencia precisamente a qué se hace referencia a las implicaciones de las transformaciones planteadas por el modernismo. Es decir, en este espacio de discusión se habla sobre la belleza y el arte a partir de lo que ha planteado el modernismo. ¿Listo? Y eso da como resultado la aparición de una nueva conciencia estética. Entonces quería hacer eso ahí, como eso necesita más trabajo, muchachos, pero es para que vean cómo yo fui quitando ideas que me resultan redundantes y me distraen de lo que el autor está diciendo, porque los autores suelen poner muchas comas como para ampliar y ampliar sus ideas. A la final, para resolver esta pregunta, es como allí hace referencia a lo último mencionado. ¿Qué es lo último mencionado? Esa nueva conciencia estética. Listo. En el espacio de discusión se hace referencia precisamente en la aparición de una nueva conciencia estética. Allí se instaura lo efímero. ¿En dónde se instaura lo efímero? En esa nueva conciencia estética. ¿Y dónde nace esa nueva conciencia estética? Cuando se conversa desde la modernidad sobre lo que es la belleza y es el arte. Eso es lo que dice el texto. Listo, mi querido Jefferson. O sea, cuando te digan allí, acá, o sea, estos son, se me olvida cómo es que se llaman estas cosas, son conectores, pero tienen otro nombre. Los, pucha, siempre se me olvida el nombre de eso. Ya lo iba a decir, se me olvidó. Pero estos conectores tienes que estar pendientes de que cuando dice allí es lo más reciente. No, son conectores lógicos, pero eso tiene otro nombre. Como yo no enseño eso, no me lo memorizo. Pero esos conectores tienes que ver cuando dice a qué tan cerca está. Entonces, para que haya sido el espacio de discusión la respuesta correcta, el autor está en la obligación de decir, en ese espacio, en esa primera instancia, en ese primer lugar, es decir, no puede decir allí porque allí es algo muy cerca. Allí es más cerca que allá. Acá es más cerca que allá. ¿Sí la ves? Entonces, este allí es lo directamente más cerca a lo que se está diciendo desde allí. Entonces, por eso la respuesta es la A, mis queridos seres humanos. Con gusto, Jefferson. Una nueva conciencia estética. Según la crítica de Lipovetsky, el eclipse de la distancia desconoce la existencia del espectador, el vínculo entre la obra y el arte del espectador, lo efímero a través del impacto del espectador, la interrogación crítica de la obra de arte. Yo diría que la B. ¿Por qué? Porque en la última partecita dice que basada en el correlato que el espectador puede establecer de la obra. Y de ahí es como, si justamente a esto le dijeron que más bien, entonces es porque estaba lo contrario en el planteamiento de Bell. O sea, que Bell proponía algo así como que pues justamente no había o sea, no veía esta relación entre el espectador ¿y qué era? Y la obra, si me lo estoy. No estoy de acuerdo, Haider. Primero hay que tener claro, Bell, a qué le llama eclipse de la distancia. A partir de lo que Bell denomina eclipse de la distancia, se nos plantea la gran transformación en el sentido estético dentro del modernismo. La búsqueda de quebrar la distancia entre la obra y el arte del espectador llevará a lo que podríamos catalogar como una estética de lo efímero, en tanto busca explorar a través del impacto en el espectador. Entonces, el eclipse de la distancia es que el espectador sí está ahí, o sea, no hay ausencia de espectador, él está en la obra. Su inclusión como componente más de la obra, ¿sí ves?
Las investigaciones de los modernos tuvieron por objeto y efecto el sumergir al espectador en un mundo de sensaciones, de tensiones y desorientaciones. Es decir, lo que está diciendo Bell es que las obras modernas intentaban incluir al espectador en la obra en la medida en que éstas generan en el espectador unas sensaciones. Ya, eso es lo que dice ese párrafo. El eclipse, la distancia, es que la modernidad propuso incluir al espectador en la obra, pues se buscaba que éste tuviera unas sensaciones a partir de la observación de la obra. Y Lipovetsky está cuestionando eso. ¿Listo? Entonces, cuando tú escoges la B, yo digo que no es la correcta porque eso es lo que está diciendo en realidad Bell y no Lipovetsky. El vínculo entre la obra y arte del espectador es el eclipse, se nos plantea la gran transformación, la búsqueda de quebrar la distancia entre la obra de arte y el espectador. El vínculo. ¿Sí la viste, Heider? ¿Me puedes decir, profe, estás loca? Ahora, precisamente en ese sentido, Lipovetsky cuestiona acertadamente, a mi juicio, el planteamiento de Bell sobre el eclipse de la distancia. ¿Qué es el eclipse de la distancia? El vínculo entre la obra de arte y el espectador. Pues aunque fuese este un propósito del modernismo, no se logró en la praxis. Es decir, si bien el modernismo quería incluir al espectador en la obra, no se logró en la realidad. La praxis es la práctica. Es decir, cuando el espectador iba y veía la obra de arte, no lograba vincularse con ella. Dada la reacción del shock, cuando uno queda en shock, como, ¡ah! Como que, ¿qué? ¿Qué? Que la obra producía al desconcertados ojos del público. Es decir, en realidad no se pudo cumplir la conexión entre la obra y el espectador porque el espectador quedaba en shock ante la obra, pues no podía entenderla. Desconcertados ojos del público. Más bien de lo que se habla es de una nueva estética de la recepción, una nueva relación con la obra y su propuesta, basada en el correlato que el espectador puede establecer de la obra. Es decir, no es que haya un vínculo entre el espectador y la obra, no es que haya un vínculo entre el espectador y la obra porque éste queda en shock, no la entiende, sino que crea un nuevo relato. ¿Sí? Correlato. El artista dice que la obra significa X, pero el espectador dice que significa Y. Yo me quedo con la C. No sé si estás de acuerdo conmigo, Heider, el resto, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? De acuerdo. Aunque yo estoy de acuerdo con la suya. Yo creo que ustedes acceden a lo que yo estoy diciendo, muchachos, pues como que, y lo he visto con muchos profesores, como que, sí, pues si el profesor explicó es porque es así, entonces eso es cierto, no. O sea, yo estoy explicando mi idea y usted le tiene que poner mucho cuidado a mi idea porque yo me puedo estar equivocando y usted debe de hallarle el error a mi idea. Por eso es importante pensar cuando estamos leyendo. Según la crítica de Lipovetsky, el eclipse de la distancia desconoce. Sí, la respuesta es la C. La respuesta es la C. Porque precisamente en ese sentido, entonces uno se pregunta, ¿cuál sentido? En lo efímero de la obra, que el espectador no, las obras son de la moda, son efímeras, entonces el espectador también lee según la moda. Entonces, lo que desconoce Bell es que el espectador lee efímeramente las obras. Para papá. La respuesta es la C. Ya estoy más segura de mi respuesta. Y una que me Profe, queda en duda, dime. en mi cabeza era que, como el shock es algo que puede ser rápido, entonces si pasa rápido, pues las reacciones, o sea, shock
como reacción. Las reacciones son rápidas y si es rápido, pues es efímero, obviamente. Justamente lo que puede ocasionar pues como esta cosa de las obras. Sí, sí, señor, pero entonces, ¿por qué decías que la B? La memoria me falló y encima me puse a buscar por allá en lo último, entonces me corché yo mismo. Listo. Pero bien, lo que estás diciendo es efectivamente un argumento para la C. Quiero ver una cosa antes de que nos vayamos y es la respuesta que nos dio ahorita Lina Giver, me parece que la respuesta era la D. Quedé con dudas ahí. Sí, ya. Volví a tener la misma idea de ahorita. Bueno, mis queridos seres humanos. Básicamente, en el curso lo que nosotros hacemos es analizar la información y reencontrarla. Eso necesita práctica, trabajo y repetición. ¿Para qué? Porque no solamente los dos truquitos le ayudan en razonamiento lógico. Es que en comprensión lectora, en razonamiento lógico, los truquitos funcionan a la perfección. En comprensión lectora, los truquitos no son suficientes, ¿cierto? Hay mucha gente que le sirven los truquitos, pero es porque leen muy bien. Entonces, los otros son, pero si yo uso los truquitos y no me dan los resultados, parce, ya revisó si sabe leer, porque si sabe leer, los truquitos funcionan. Si no, no funcionan. ¿Listo? Entonces, por eso en el curso me enfoco es en la comprensión lectora.